Se ha podido celebrar y yo en esto quiero agradecer a todos los organizadores, a las organizadoras, y hacerlo en la persona de la vicedecana de Movilidad e Igualdad de nuestra facultad, la profesora Judith Mendoza, pero también todo el trabajo que lleva pues de las profesoras, fundamentalmente, que han estado pues arropando este acto que vamos a hacer hoy. Un acto importantísimo porque es verdad que dentro de lo que ha sido el pensamiento económico, ayer estaba viendo yo la exposición y decía, mira, Rosa Luxemburgo, pues claro, los espartaquistas, incluso algún texto de ella yo he leído, Beatriz Webb me sonaba también, evidentemente, no por economía, por temas de trabajo social, después también, pero verdaderamente la mayor parte eran absolutas desconocidas y a mí me parece que es importantísimo esa visibilidad que se le da a pues estas personas que han sido importantes en un campo como es el de la ciencia económica. Hay otras visibilidades que habrá también que poner de manifiesto, y ayer yo las comentaba también, como puede ser la raza, ¿eh? que poco se sabe. Yo ahora mismo no me acuerdo bote pronto de ninguno, ¿no? A bote pronto. Darles la bienvenida. Para mí es un placer además que esté la directora del Instituto de la Mujer de la Universidad de La Laguna, la profesora Margarita Ramos. Un enorme placer, ha sido un montón de tiempo que no la veía y aunque sea de forma virtual, pues bienvenida a la facultad. Y también a la profesora Carrasco, gracias a ella, a su empuje, pues está precisamente estas jornadas y dar a conocer toda esta faceta tan importante de lo que ha sido el pensamiento económico, ¿no? Y la importancia de la mujer pues dentro del desarrollo de una disciplina como la economía y otras disciplinas, digamos, conexas con ella. Yo sin más darle la bienvenida. Estamos en la facultad, aunque sea de forma virtual y aunque a lo mejor ni siquiera estemos en nuestro despacho físicamente, como es mi caso. Pero estamos en la facultad con este nuevo medio que tenemos y por tanto darles la alegría y alegrarnos, como decía antes un compañero, de que sean las primeras jornadas, porque eso empuja, no es que nos obligue, porque lo vamos a hacer de verdad, porque creemos en este proyecto. Por eso precisamente hay una vicedecana de igualdad, de movilidad e igualdad, porque creemos que había que visibilizar esto, y nos gustaría que hubiera más vicedecanatos en la Universidad de La Laguna, en concreto, porque creemos que es una forma de tirar de actos como este, de concienciar a la ciudadanía, a nuestros estudiantes, a nuestro profesorado, a nuestro personal de administración y servicios. Yo no tengo más nada que decirles. Eh, Intentaré estar, hoy tengo una reunión, lamentablemente ahora mismo debe estar comenzando, o va a comenzar, me estarán esperando, pero sí decirles que pienso estar en alguna de las sesiones venideras. Siento que no puedo hacer hoy, lo digo de verdad. También tenemos una cátedra hoy en la facultad, dentro de una media hora, el primer acto. O sea que, bueno, pero a mí me parece, y el compromiso, y yo se lo voy a pedir a Judith Mendoza y a todas las personas que han ayudado en este, para que hoy podamos estar aquí, en que el año pasado ustedes tienen todo el apoyo para hacer un acto similar, no va a ser igual, evidentemente, ¿eh? El año que viene en la facultad. Y esperamos que pueda ser en nuestras excelentes instalaciones, porque ahora mismo el aula magna, como saben, no tiene ventilación y no se puede hacer nada. Y también tenemos ahora que no puede haber más de 6 personas, en fin, tenemos una serie de limitaciones, pero esperamos que pueda ser allí, y porque a mí me parece que es importante el estar acudiendo, el estar aquí oyendo a las diferentes ponentes y ponentes, ¿no? Pero me parece también importante cuando después se sale y se habla de lo que se ha escuchado. ¿Mm? Porque lo importante, a mí me pasa como con el arte, ¿no? Como el cine, cuando veo una película, me gusta lo que me sugiere y lo que me posibilita después hablar, reflexionar, etcétera. Así que yo creo que están todos convocados para que el año que viene, cuando nos digan
la organización de estas primeras jornadas. Cuando sean las segundas jornadas, nos volveremos a ver. Ya la tercera será más difícil porque en medio hay una elección a decano. Un año como este yo no lo vuelvo a soportar. Perdón por el desahogo. Sin más, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor decano. Tiene la palabra Margarita Ramos Quintana, directora del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La Laguna, a quien agradezco su presencia como representante de la institución, que es colaboradora de esta jornada. Margarita, disculpa, tienes que activar el micrófono que no te escucha. ¿Ahora se me oye? Y ahora sí. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, Judith, por la invitación y muchas gracias al señor decano por su salutación y sus palabras. Querido José Adrián, espero que te encuentres muy bien y un saludo para todas las personas que se encuentran presentes en este acto inaugural. Yo quisiera comenzar mi intervención agradeciendo, por supuesto, a todo el equipo organizador de estas primeras jornadas de la mujer y la economía, haber logrado sacar adelante esta iniciativa, que originariamente estaba prevista para ser desarrollada en el mes de abril de este año, pero que la pandemia derivada del COVID y las circunstancias extraordinarias que estamos viviendo impidieron en aquel momento y han retrasado hasta el día de hoy la posibilidad de llevarla a cabo de manera efectiva. Mi gratitud se extiende en general a toda la organización, a todo el equipo organizativo de los eventos que hoy inauguramos, quienes han tenido la amabilidad de invitarme y de invitar al propio Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres a participar de algún modo en el desarrollo de estos eventos académicos y en el propio acto de inauguración. En particular, deseo personalizar esta gratitud, claro está, en la figura de Judith Mendoza Aguilar, vicedecana de Movilidad e Igualdad de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de La Laguna, quien por parte de la facultad ha dinamizado la gestión y pleno desarrollo de estos actos. Cuando inicialmente se nos propuso colaborar desde el Instituto de Estudios de las Mujeres con la celebración de estas jornadas y con la exposición, no dudamos en apoyar ambas iniciativas. Generalmente las grandes voces de la investigación en la economía aparecen vinculadas a nombres de hombres prestigiosos y de trayectorias reconocidas, pero sin embargo, estas jornadas tituladas La mujer y la economía, así como la excelente exposición que las acompaña titulada La economía no es solo cosa de hombres, procedente de la Universidad de Sevilla y localizada ya en la primera planta de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, permitirán sacar a la luz la relevancia de aportaciones científicas de gran relieve de las mujeres al mundo de la economía, del pensamiento económico y, por tanto, a la actividad económica propiamente dicha y al desarrollo en general. Hoy resulta completamente imprescindible visibilizar el potencial y el talento investigador de las mujeres en el campo de la economía, como en tantos otros campos del saber y del conocimiento. Esta es una tarea de reconocimiento y visibilización a la que estamos llamadas las mujeres en el momento actual, todos, pero principalmente las mujeres universitarias, investigadoras, profesoras, académicas en general. Tenemos una gran responsabilidad y es hacer justicia histórica a la labor, a veces silenciosa y también silenciada, de generaciones de mujeres que, rompiendo los estereotipos culturales de su tiempo, han dado pasos de gigante para entrar en la universidad, para formarse al más alto nivel, realizar investigaciones prestigiosas y de máxima calidad científica. En suma, poner nombre de mujer a los avances en el conocimiento, en particular en la economía y en el desarrollo en el mundo. Sin ir más lejos, quisiera recordar que en 2019 el Premio Nobel de Economía fue otorgado a una mujer, Esther Duflo, de forma compartida con los economistas Abhijit Banerjee, su marido,
y Michael Kremer por sus contribuciones al estudio del combate a la pobreza. En consecuencia, estamos en condiciones de celebrar jubilosamente este acontecimiento totalmente novedoso en la Facultad de Economía de la Universidad de La Laguna, que por vez primera en su historia dedica una especial y particular atención a la creación científica y las aportaciones al conocimiento realizadas por mujeres. Esperamos que las contribuciones que se van a presentar a lo largo de las jornadas desde el día de hoy y hasta el 11 de noviembre sean de máximo interés. Y aquí me gustaría expresar, por mi parte en este momento, la invitación del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres para recoger las conclusiones generales derivadas de las mismas y darles difusión a través de los canales institucionales de que disponemos, la web del IUEM, así como a través de las redes sociales abiertas desde el propio instituto. Igualmente cabe pensar que esta magnífica exposición de grandes mujeres de la economía, a la que antes se refería con tanto entusiasmo el señor decano de la facultad, incite a las jóvenes generaciones actualmente en fase de formación universitaria a despertar vocaciones por el conocimiento científico y en particular por la ciencia económica, un territorio donde es preciso, es indispensable que lleguen construcciones realizadas por las mujeres con perspectiva de género para construir un mundo menos desigual en el acceso a los recursos y a la distribución de la riqueza entre hombres y mujeres, en definitiva, un mundo más justo y más igualitario. Así que voy a concluir aquí mis palabras de salutación con el deseo de que el desarrollo de estas actividades académicas resulte de mucha utilidad, también proporcione sensibilización sobre el papel de las mujeres en los avances del conocimiento científico y que finalmente arrojen resultados positivos en el marco de los objetivos trazados por su organización. Muchas felicidades al comité organizador, felicidades a la Facultad de Economía, Empresa y Turismo. De ella, la historia podrá decir que en el año de la pandemia y pese a las dificultades que ha traído consigo, sin embargo, esta facultad impulsó la celebración por vez primera en su trayectoria de unas jornadas y una exposición para visibilizar y dar a conocer el gran papel de las mujeres en el ámbito de la economía. Enhorabuena, por tanto, a la facultad y especialmente a su decano, el profesor don José Adrián García Rojas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Margarita, en nombre de la facultad y de la comisión organizadora, que es la Comisión de Igualdad de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo. Está formada por mis compañeras Rosy Lorenzo, Conchi Pérez, Raquel Martín y también por la alumna Micaela Aldana. Todos hemos trabajado con la misma intención, la misma pasión y de manera colaborativa para conseguir, pues, que por fin conseguir inaugurar estas primeras jornadas. Ahora tengo que dar la bienvenida, es una bienvenida con muchísimo agradecimiento, a la profesora Amalia Carrasco de la Universidad de Sevilla. La contactamos desde la comisión porque nos llegó hasta nuestros oídos que existía esta exposición ya. Era una idea que tenía la comisión, que queríamos llevarla a cabo nosotras, pero descubrimos que ya, pues, la idea, como suele ocurrir, ¿no? Cuando uno tiene una idea, luego te das cuenta de que no eres la primera persona a la que se le ha ocurrido. Y ya en la Universidad de Sevilla, pues, habían hecho este rescate con la intención de visibilizar a las mujeres economistas. Entonces contactamos con las compañeras de la Universidad de Sevilla y fueron súper generosas con nosotras. Y bueno, pues el mismo día que recibimos a Amalia con toda la ilusión para arrancar las primeras jornadas, nos llegó la noticia de que teníamos que suspender y al día siguiente tuvo que tomar un avión de regreso, pero tuvimos la oportunidad de, bueno, pues de charlar con ella, de tomarnos algo en La Laguna y nos quedamos todas prendadas pues por su personalidad, ¿no? Y el tiempo que lleva también trabajando en esta materia. Entonces
nos hubiera encantado, nos despedimos con las ganas de volver a celebrarlo de manera presencial y bueno, ha tenido que ser virtual, pero ella de nuevo, cuando la volvimos a contactar, respondió que sí, sin dudar, y está aquí. Así que bueno, después de esta presentación informal, voy a leer un breve currículum de ella para que sepan de quién hablamos. Es profesora de la Universidad de Sevilla, del Departamento de Contabilidad y Economía Financiera. Sus investigaciones más recientes se centran en los determinantes culturales y consecuencias de la participación de la mujer en los consejos de administración de las empresas y diferencias entre países. Ha trabajado con investigadores de diferentes universidades, entre ellos Claude Français de la Escuela de Negocios de Montreal y Roberto Di Pietra de la Universidad de Siena. Ha presentado trabajos en congresos internacionales y publicado revistas de alto impacto, y a nivel académico se ha especializado en consolidación y análisis de los estados financieros, así como en banca y seguros, materias objeto de su tesis doctoral y que imparte en diferentes grados y máster. Además, pertenece a las asociaciones españolas de contabilidad y administración de empresas y de profesores universitarios de contabilidad, la AECA y ACEPUC, y la European Accounting Association. Es tu turno, Amalia Carrasco. El micro, por favor, tienes que activarlo primero. Cuidado. Muchas gracias por vuestras palabras, por tus palabras, Judith. Me ha parecido, bueno, y por supuesto por vuestra invitación. Me ha parecido muy interesante todo lo que estáis haciendo y sobre todo la fuerza con lo que lo estáis haciendo. Yo creo que es digno, vamos, que me parece participar en un acto así, y sobre todo cuando se tiene tanto cariño en algo, se pone tanto empeño en algo, me parece estupendo. Así que de verdad muchísimas gracias por la invitación. Realmente, bueno, yo no soy experta en todas estas, lo que vamos a presentar hoy. Esto es un trabajo que se inició en la Universidad de Sevilla por curiosidad, porque, bueno, hay un grupo de mujeres y de hombres, no solamente son mujeres, yo precisamente he publicado también con hombres sobre estos temas, pero relacionado con la visibilidad de la mujer, sobre todo en los puestos de decisión en la empresa, ya sea en CEO o en auditoría. Se trataba en definitiva, bastante, no sé qué podríamos decir, pero a lo mejor 10 o 12 personas estamos dedicados a esos estudios, y una de las iniciativas que tuvimos fue precisamente visibilizar a mujeres economistas que no habían, estaban un poco en segundo plano. Y bueno, por eso ha sido el motivo. Yo no fui la coordinadora de todo esto, y la que más ha impulsado en este aspecto ha sido Joaquina Lafarga. Fue una de las primeras que se preocupó por este tema. De hecho, yo estaba metida en otro tema, yo estaba metida en banca, en otra contabilidad pura y dura, que a mí me gusta también mucho, y le pregunté un día, quiero investigar sobre algo nuevo, y me dice, pues sobre mujeres. Y digo, ¿cómo? Y no puede ser. Pero bueno, empecé a meterme y me gustó el tema, y además me sentía como identificada, y muchas de las dificultades que yo he tenido en mi carrera para poder hacer la tesis, para poder conseguir la titularidad, entonces me veía un poco hasta reflejada, ¿no? Con lo cual me pareció interesante y empecé a investigar. Ya llevo, no sé qué decir, pero creo que por lo menos 12 o 13 años en este tema. Bueno, yo voy a pasar a presentar la presentación, ¿vale? A ver si me sale. Tengo que, me voy a disculpar un momento, pero tengo que hacer un poquito... La presentación no la estáis viendo, ¿verdad? Sí, se está conectando, Amalia, ya la vemos. Sí. Bien, si no os importa, en vez de hacer la presentación, como en forma de PowerPoint, como vosotros lo vais a ver, yo me siento, si lo hago completamente hablando con un ordenador, y no he encontrado otro medio de poderlo hacer que haciéndolo simplemente con la transparencia. Y si nos importa, si se ve bien y no os molesta, aunque existen aquí algunas cosas, bueno, que se pueden quitar un poco, pues no sé, no importa, la voy a hacer así, ¿vale? Bien, como he dicho, esta idea que tuvimos
y el título, La economía no es cosa de hombres, fue fundamentalmente por Joaquina Lafarga, y nos llamó a las personas que estábamos a su alrededor, que trabajábamos con ella en distintos temas. En total fuimos 15, de hecho cada semblanza se hizo por un profesor, tanto hombre como mujer, la mayoría son mujeres, pero hubo también profesores hombres que realizaron alguna de estas semblanzas, y bueno, pues al final se hizo una exposición, y la verdad que hemos tenido una aceptación muy grande, que en realidad no, bueno, pues no ha llamado la atención, no pensábamos que iba a tener tanto éxito. Se ha movido por muchas universidades españolas, y bueno, cuando Judith comentó de realizarlo, Ina en ese momento no podía venir a presentarle, me dijo que si yo la quería presentar, digo, sí, pues me parece bien, o sea, realmente a lo mejor ella debería de estar aquí y yo no. Yo he trabajado mucho con Kina, así que bueno, somos grandes amigas y compañeras, y no hay ningún problema. Bueno, voy a pasar directamente a hacer la presentación. Si nosotros nos preguntamos cuáles son los pensadores o cuáles son los economistas más famosos que recordamos, que hemos estudiado en nuestra carrera, pues realmente podríamos decir que nos acordaríamos de estas personas, de Adam Smith, por supuesto, que fue el padre de la economía, lo hemos recibido cuando estudiamos teoría económica. David Ricardo, Alfred Marshall, con sus principios de economía de 1890, Keynes, que fue realmente uno de los más influyentes en el siglo XX, y el macroeconomista que hemos estudiado, por lo menos yo lo estudié en la carrera, Milton Friedman, que fue el premio Nobel de 1976, Paul Samuelson, Nobel de 1970, Franco Modigliani, premio Nobel de 1985, el profesor Nash, que aparte de su teoría de los juegos y del premio Nobel que obtuvo en 1994 con ellos, todos lo conocemos por la película de Una mente maravillosa. Para mí, cuando vi esa película me resultó, la verdad, muy, no sé, cambió un poco mi vida en muchos aspectos. Y también a Joseph Stiglitz, que lo tenemos todavía entre nosotros, por no hablar solamente de hombres que no están aquí, están presentes ahora en el mundo, y que obtuvo el Nobel de 2001. Lógicamente, si nosotros nos basamos en esto, y yo recuerdo en mis estudios, no sé si los alumnos que estudian ahora economía reciben alguna otra formación en la que las mujeres estén presentes en el pensamiento económico, pero podríamos pensar que realmente la economía es solo cosa de hombres, por los estudios que hemos recibido. Sin embargo, cuando profundizas un poco, encuentras a muchas mujeres al lado de estos hombres, y otras mujeres que están completamente olvidadas o se han relegado a un segundo plano, y por tanto, si pudiéramos hablar de lo que es la historia del pensamiento económico, podríamos decir que es la historia de la exclusión de las mujeres economistas, ya que estas mujeres no se nombran en los libros de historia de la economía. Pero sin embargo, es verdad que la disciplina en economía, como llegó a la universidad un poco tardía, se considera que es en el siglo XVIII con la publicación de La riqueza de las naciones, y al principio se unía a los estudios de filosofía, pero lógicamente, bueno, la primera cátedra fue en Oxford en 1924, en Londres en 1927, y esto, con lo cual ya es tardía la llegada, digamos, la economía a la universidad. Pero también es verdad que la mujer en esta época de los siglos XIX llegó tarde también a la universidad, en general. Bien en Europa entró bien entrado el siglo XIX, pero más que nada porque la función de la mujer en ese momento era el cuidado de la familia, debía de casarse, y no debía de estar, bueno, no se consideraba que fuera oportuno estar dentro de la universidad o realizar profesiones de éxito. Pero sin embargo, desde que empezaron a aparecer las disciplinas de la universidad, tanto dentro del ámbito universitario como en foros, siempre ha habido mujeres que han estado ahí pendientes, interesadas por el tema, y han hecho aportaciones interesantes a la ciencia económica. Precisamente
darle visibilidad a estas mujeres ha sido el objetivo de esta exposición, que después se transformó en un libro, lo que la portada es la que tenéis presente, un libro que simplemente recogía la semblanza de cada una de ellas, firmadas por cada uno de los autores, y lo que se quería era precisamente dar visibilidad a estas mujeres que habían sido ignoradas o bien habían quedado en un segundo plano. Y sin embargo, bueno, pues tenía su contribución. Nos centramos fundamentalmente en los siglos XIX y XX. Pensábamos recoger a las mujeres que todavía no están ya dentro con nosotras, pero añadimos a una, a Yalet, que sí que ha realizado ya una función importante dentro de la economía. No obstante, bueno, son todavía, es verdad que son 15 semblanzas nada más. Hay muchas más, seguro, no las vamos a recoger todas, pero pensábamos que por lo menos era una representación de algunas de estas mujeres que habían contribuido al mundo, al conocimiento económico y que sin embargo no eran conocidas. Lógicamente, si nosotros vamos a hacer un poco la presentación, se va a hacer un poco de forma cronológica, es decir, primero las pioneras, digamos, las primeras y después las últimas que ya tienen un reconocimiento y que han tenido un papel importante dentro del mundo económico. Por eso hemos dividido la exposición en 3 partes, las pioneras, las continuadoras y las triunfadoras. Son 15, nosotros solamente vamos a hacer referencia a 14, ya que una de todas estas que vamos a hacer referencia están relacionadas con la economía, la mayoría han sido académicas, sin embargo hay una dentro de este grupo que se presentó, que es contable, no tiene carácter académico, fue objeto de otro estudio posterior que hicimos algunas de las autoras de esta semblanza, que era la mujer en la profesión de contable, y por tanto la he dejado fuera. Entonces ya, pues pasando en primer lugar con las pioneras, ahí tenéis la representación de las 6 que hemos elegido en este ámbito. Lógicamente, hablar de estas mujeres no solamente conlleva hablar, bueno, de cada una de ellas, sino es muy importante saber el contexto en el que se encontraba. Estas mujeres nacieron en una época en la que por ley la mujer estaba subyugada al marido, no se potenciaba para nada el desarrollo intelectual de la mujer, no había sufragio para la mujer y, por supuesto, la educación estaba bastante limitada y normalmente la mujer debía ocupar un papel secundario. En este ámbito es donde se desarrollan estas mujeres, que son pioneras, que tenían una serie de inquietudes y, por tanto, es interesante. Todas ellas en esta época la mujer se tenía que casar, todas las que aparecen ahí se casaron, excepto Clara Collet, es la única feminista, lógicamente, que mantuvo su soltería y que desarrolló una carrera bastante interesante. La más famosa de todas siempre ha sido Rosa Luxemburgo, por su carácter también revolucionario y la verdad por todos sus escritos. Vamos a empezar por Jane Marcet. Jane Marcet es hija de banqueros muy cultos que procedían de Suiza y como instruyeron a sus hijos, tanto a sus hermanos como a ella, en latín, química, biología e historia. Y en su casa había una costumbre de había tertulias en las que se hablaban de distintos temas. Y dentro de esas tertulias estaban Adam Smith, Malthus y David Ricardo, con lo cual ella conoce en esas tertulias de primera mano las teorías económicas de estos economistas. Después se casa con Alexander Marcet y en su casa ya de los Marcet también se sigue con la tradición de tertulias en los que se habla sobre el derecho de la mujer. Quizá la mayor aportación que realiza o por la que se conoce a esta mujer fueron por 2 manuscritos que ella llamó Conversaciones de Química y Conversaciones de Economía. Las Conversaciones de Química se publicó en 1805 de forma anónima, pero fueron 2 bestsellers que se han publicado y se han traducido a muchos idiomas. Yo no los he leído, pero tengo ganas de leer por lo menos algunos de ellos. El desarrollo de estos manuscritos era una relación de diálogo entre una profesora y sus discípulas, fundamentalmente 2, en la que trataba de darle a conocer
en ese diálogo conceptos y los conocimientos relacionados con estas dos disciplinas. En concreto, en relación al segundo, las conversaciones de economía política, criticaba, hacía muchas críticas a las teorías económicas clásicas y lo que quería manifestar que la economía política era fundamental para la felicidad y, por supuesto, para el progreso social. Con lo cual, bueno, realmente, hay una curiosidad interesante porque ella hablaba de la formación del precio de las mercancías y hacía referencia a lo que decía Adam Smith, que debía formarse por el coste de la producción, pero también añadió que era necesario introducir el valor de mercado, es decir, un poco lo que sería el valor subjetivo que establecía el consumidor. En eso fue, la verdad, una novedad. Todos los economistas de su época aplaudieron sus obras y el economista francés James Say dijo que de ella que sabía más economía que muchos hombres de su época. En la siguiente semblanza está en Harriet Taylor Mill. Es hija de una familia progresista, recibe educación en casa y ha sido una mujer muy inquieta, en la que trabajó en las empresas de su padre e incluso de forma anónima en otras empresas, porque quería conocer el trabajo manual y su interés era saber cuál era el desarrollo industrial que había y todos los problemas que había en una empresa. Se preocupó mucho por los aspectos sociales, vio la desigualdad que había en el trabajo entre hombres y mujeres y ella luchó muchísimo por el derecho a la educación como base del desarrollo de las personas y, por tanto, para poder progresar en el trabajo y, sobre todo, para que la mujer se incorporara y pudiera conseguir la igualdad con los hombres. Digamos que la aportación más importante que tuvo Taylor, que se casó a los 18 años, Harriet Taylor Mill, que se casó a los 18 años en primeras nupcias, porque fue obligada por su familia, fue que conoció al poco tiempo a John Stuart Mill y desde el principio pues tuvieron ideas en común y ella le ayudó en sus trabajos. De hecho, aunque no firmó ninguno de ellos, Stuart Mill les reconoce la coautoría de la mayoría de sus obras. Quizá la mayor aportación que hizo fue que influyó en el pensamiento de Stuart Mill sobre los derechos, a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y, por tanto, publicarlo en Liberación de la Mujer, en los que planteaban todos estos temas y también también participó en El futuro de la clase trabajadora, que se publicó dentro de los principios de economía política de John Stuart Mill. Realmente se le conoce como una filósofa que fundamentalmente luchó por el derecho a la educación. La siguiente semblanza es de Mary Marshall. Ella es hija de un clérigo evangelista muy radical, en la que de forma extraña para la época estaba muy interesada de que su hija tuviera una formación y que estudiara en Cambridge. De hecho, en 1871 adquirió una beca e ingresó en la Universidad de Cambridge, que fue una de las primeras de su clase, tuvo muchas menciones, pero bueno, pues ser mujer, entró en 1875 como primera profesora de economía en la misma universidad, bajo la tutela del profesor Marshall, que sería su marido. Precisamente su marido le encargó que hiciera un manual donde se diera conocimiento a los alumnos sobre economía. Y de ahí su libro de Economía en la Industria, de 1879, que se firmó por el matrimonio, pero que posteriormente hubo una segunda edición 15 años más tarde y ahí ya desapareció de esa edición el nombre de Mary, solamente apareció el nombre de Alfred Marshall. Era una mujer que siempre había defendido el derecho de la mujer a participar en la vida pública, a desarrollar carreras profesionales, y estas ideas avanzadas no eran muy aceptadas por su marido, con lo cual poco a poco ella dejó la docencia en un segundo lugar y se dedicó intensamente a asistir al trabajo de su marido y a colaborar con él.
Cuando murió su marido, en 1927, recibió el doctorado honoris causa por la Universidad de Bristol, por el reconocimiento al trabajo y a los conocimientos que ya tenía. La siguiente semblanza, que es de Beatriz Webb, y aquí cambia un poco la situación. También nació en el seno de una familia acomodada, pero con formación. Ella también era muy inquieta y trabajó en la fábrica de su padre y bueno, realizó trabajos diferentes, y se casó, estaba muy preocupada por los aspectos sociales y en 1892 se casó con Sidney Webb, que fue un intelectual socialista también, y desde entonces trabajaron los dos juntos, publicando muchísimos libros. Estaba preocupado por el sindicato, por los aspectos sociales. Bueno, en 1897 publican su principal obra, que es La democracia industrial. También estaban preocupados por la igualdad entre el hombre y la mujer, y ella, bueno, plantearon el trabajo de los salarios de hombres y mujeres, que si deberían de ser iguales o no. Y quizás su mayor aportación es que fundaron la London School of Economics, que aunque sus clases empezaron en 1895, se creó como Facultad de Economía en 1900. Esa es quizás la mayor aportación que realizaron. O por lo que más se le conoce. Clara Collett, que es la única soltera de todas las que estamos hablando hasta ahora, también nació en un seno de una familia de clase media alta. Es muy normal que todas estas personas a las que estamos haciendo referencia tuvieran acceso a la educación y que fuera promovido por su familia. Se le conoce como economista, estadista y feminista. Fue una de las primeras mujeres que se graduó en economía en 1880 en la Universidad College de London. También obtuvo el máster en economía política en 1885, y su actividad investigadora fue a través de la incorporación en el grupo en el Economic Club, en el que ahí se reunían investigadores para contar los trabajos que llevaban a cabo. Precisamente ese carácter investigador le llevó a ser socia fundadora de la Royal Economic Society, y también participó y entró en la Royal Statistical Society, y en ambas perteneció a la directiva. Es una mujer que defendió el sufragio universal, investigó sobre la desigualdad en el trabajo y salario entre hombres y mujeres, y bueno, todos sus estudios e investigaciones se basan en este tema. Por último, vamos a hacer referencia a Rosa Luxemburgo, que aunque realmente está dentro de las pioneras, tiene un carácter distinto porque es conocida de forma diferente, sobre todo por su carácter revolucionario. Es la única que no es británica. Nació en Polonia, aunque se tuvo que exiliar en Suiza al ser judía. Y ella también nació en una familia acomodada y con formación. En 1897 se doctoró en Filosofía y Derecho en Zúrich con la tesis del desarrollo industrial de Polonia, que fue su primera contribución a la economía, y posteriormente siguió escribiendo. Ahí están solamente, se puede decir, las contribuciones a la economía, aparte de su carácter revolucionario, que se han hecho las más destacadas, como Reforma, Revolución. Fue detenida por su actividad socialista en 1903, cuando siguió siendo igual de activista, y en 1913 publicó su gran obra, que es La acumulación de capital, contribución a una explicación económica del imperialismo. En 1914 también fue detenida y en prisión escribió La crisis de la socialdemocracia, y funda el Partido Comunista Alemán en 1918. Publica El orden reina en Berlín en 1919, y poco después fue brutalmente asesinada con 47 años. Quizá la historia de esta mujer es más conocida por todos, incluso casi ha habido también una película que ha tratado de recogerla. Quizá por decir algunas características comunes a todas ellas, son todas británicas, nacidas en familias acomodadas con inquietudes intelectuales, incluso que les permitió formarse
incluso en casa, algunas de ellas, por tanto, han sido autodidactas con muchísimas inquietudes. Le preocupan los problemas de las mujeres y la desigualdad que existe entre los hombres y las mujeres. Están vinculadas, por tanto, a los movimientos sufragistas y normalmente casi todas pues, llevan una carrera pareja a la de sus maridos, a la de sus parejas, es quienes se llevan los méritos y ellas quedan en un segundo plano. A continuación, pues, le hemos señalado precisamente las continuadoras. Estas serían un grupo de mujeres que ya viven en una época, a principios del siglo XX, pero claro, aunque tuviera más acceso al mercado laboral la mujer y a lo mejor algunas llegarán a la universidad, si pensamos en los años 20 y 30, el acceso de la mujer a la universidad no era tan frecuente, llegar a ser profesora tampoco lo era, y tener un carácter académico, ni por supuesto que fueran doctoras. También hay que señalar en este campo que estas mujeres, bueno, en el contexto en el que se movieron, bueno, pues la coeducación entre hombres y mujeres en las distintas universidades, sobre todo en las americanas, era prácticamente imposible, con lo cual se crearon como colegios adscritos a las universidades para que la mujer pudiera desarrollar su carrera universitaria y, por tanto, promocionar la igualdad en la educación, pero tardaron bastante tiempo sobre todo en Estados Unidos, en poder tener acceder con los varones y que fuera mixta la universidad. Incluso hay un caso peculiar que es en la escuela de Chicago, que hasta 1902 había educación mixta entre hombres y mujeres, y el presidente que había en ese momento consideró que había que segregarla, con lo cual la Facultad de Sociología separó lo que serían los estudios sobre trabajos sociales, que sería una escuela, y dejó donde iban a estudiar las mujeres, y posteriormente, bueno, en la sociología se dejaba para los hombres con un rango superior. En este contexto, pues, vivieron todas estas mujeres, y precisamente en la escuela de Chicago esta discriminación pues la sufrió Edith Abbott. Estas mujeres fueron también de las pocas que no se casaron. Yo creo que de todas las semblanzas que estoy presentando, solamente hay dos que permanecieron solteras. Edith Abbott nació en Nebraska, en una familia en la que su madre era sufragista. Era reformista, fue reformista, investigadora, sufragista, estadista y profesora. Se gradúa en Nebraska y se doctora por fin en Economía Política en 1905 en la Universidad de Chicago, y estudia en la London School Economics con Beatrice Webb, una de las que ya me he hecho referencia. Siempre luchó contra los problemas sociales y estaba a favor en pro del bienestar social. Precisamente su hermana era una trabajadora social y trabajaron juntas muchísimo tiempo. Y dentro de la universidad quería que la formación en servicios sociales tuviera prestigio. Ella era estadista y, por tanto, profesora, e incluso llegó a ser decana, la primera mujer decana en Estados Unidos, y procuró, una de sus mayores aportaciones es que trató de que la educación en este área fuera una disciplina que pudiera equipararse a otras disciplinas que se consideraban ciencia y no considerarla como un grado inferior. Tardó mucho tiempo en equipararse, pero ella luchó por ello. Escribió más de 100 libros sobre trabajo infantil, un tema que le preocupaba muchísimo, el trabajo de la mujer, la desigualdad que había en el trabajo entre hombres y mujeres y también en el salario, las condiciones sociales que había para la gente pobre en cuanto a la vivienda. Estudió sobre también la inmigración, los problemas de la inmigración. En general, todos los problemas relacionados con el aspecto social fueron objeto de estudio por ella. La siguiente semblanza es interesante, es Elizabeth Schumpeter. También, igual como todas las anteriores, nació en una familia acomodada.
En 1916 inició sus estudios de economía en Radcliffe, que fue el anexo que tenía la Universidad de Harvard para mujeres. En 1924 comienza el doctorado sobre estadísticas de economía de comercio británico, que tardó tiempo en terminar por distintas circunstancias, incluso por una enfermedad, y lo pudo terminar cuando conoció a Joseph Schumpeter, que fue el que se la dirigió. Y ya terminó siendo el estudio sobre estadísticas de comercio británico en los siglos XVIII y XIX, que es su mayor aportación a la economía, y se puede decir que en lo que era una experta. Cuando se casó con Schumpeter en 1937, pues trabajó toda su vida con su esposo y se puede decir que es lo que se llama una esposa de Harvard. En esta época las mujeres de Harvard eran solamente las madres, las esposas o las hijas de los profesores que en ese momento había. Esto pasó prácticamente hasta 1950. Quizá la mayor aportación, bueno, yo creo que la mayor aportación que hizo Elizabeth Schumpeter fue precisamente que una vez que murió su marido, había dejado un montón de estudios relacionados con la historia del análisis económico. Todos los capítulos estaban inacabados y además en desorden. Ella fue capaz de ordenarlo, de darle orden, de finalizarlo. Le llevó muchísimo tiempo, poco antes de morir fue cuando lo terminó, pero gracias a ella pues tenemos esta obra póstuma de Schumpeter que posteriormente ha servido a todos los estudiosos en economía. La siguiente semblanza es de Joan Robinson. Ya estudió en economía en Cambridge en 1925. Se casó con su compañero economista Austin Robinson, fue discípula de Keynes, fue su maestro, y Keynes en 1931 creó un grupo de jóvenes, los más brillantes que había en ese momento, que le llamó Cambridge Circus, para que discutieran sobre sus investigaciones y se pusieran, casi todos obtuvieron premio Nobel, y dentro de esos 5 jóvenes estaba el matrimonio Robinson. En 1935 fue profesora de economía. La cátedra la obtuvo en 1965 en la Universidad de Girton y en 1979 entró como la primera mujer profesora en la Universidad de King's. Participa en la obra de Keynes de Teoría General del Empleo, Interés y el Dinero. Trabajó con él muchísimo tiempo y se reconoce que su trabajo y prestigio establecieron un área de investigación que ha servido para todos los economistas con posterioridad. Se considera que es el icono de la mujer economista y se parece que en 1975 se pensaba que el Nobel lo iba a recibir. Por eso se le llama muchas veces la Nobel que nunca fue. La siguiente semblanza es de Rose Friedman. Ella se licenció en filosofía en la Universidad de Chicago y continuó su formación en economía. Analizó los trabajos de David Ricardo y se casa con Milton Friedman en 1938. Desde entonces pasa a ser la sombra y a colaborar con su marido. Quizá, bueno, pues colaboró en la obra de Capitalismo y Libertad, que se publicó en 1962, también la teoría de la función del consumo, que es el mejor estudio de Friedman, todo obras publicadas por Friedman. Quizá la aportación reconocida a Rose es precisamente Free to Choose, que se publicó en 1980 en colaboración en coautoría con su marido. Por tanto, se le reconoce a Rose que es una relevante economista con capacidad para el análisis y la defensora de las libertades humanas y de carácter económico. Defendía la libertad de la educación y también todos los aspectos, por supuesto, a la libertad de la mujer. Edith Perhouse es la siguiente semblanza, y aquí empieza una época
con esta mujer en la que existe unos reconocimientos más importantes a ella como persona. Estudió economía en la Universidad de California, en Berkeley. En 1936 se licenció. Se casó con Ernest Francis Perrons, también economista, compañero suyo también de sus estudios. Viajó por el mundo, lo que le dio una amplitud de mente tremenda. Fue profesora en IGAC, en la London School of Economics y también en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos, en la cual consiguió una cátedra. También estudió, en los últimos años participó como profesora en el INSEAD. Por supuesto, la carrera investigadora le acompañó en todo momento, y que la obra que más importante que se le atribuye es la Teoría del Crecimiento de la Empresa, publicada en 1959. Pero dentro de todos sus estudios, conceptos como la importancia del conocimiento, las capacidades, los recursos, la diversificación, las fusiones dentro de la empresa, que actualmente creo que estamos acostumbrados a oírlo, están dentro de sus trabajos. Realmente se le reconoce que sus estudios son la base de corrientes actuales en dirección de empresas. Fue una mujer muy influyente en los estudios del siglo XX como economista. Dentro de este grupo, la última que vamos a hacer referencia es a Anna Schwartz, que se graduó en economía en Barnard, en la college adscrita a la Universidad de Columbia a los 18 años. A los 19 obtiene el máster en economía, pero se doctora en 1964 en la misma universidad. En 1936 se casó con Isaac Schwartz, también compañero. Trabajó intensamente con Friedman y con él publica una historia monetaria de los Estados Unidos en 1867 y 1960. Publica muchísimos más trabajos con Friedman, y precisamente cuando se le atribuye el Nobel a Friedman, ya parece que su mujer debería haberlo recibido, pues parece que también Ana podría haber sido galardonada, haber obtenido dicho Nobel. En 1940, quizá la mayor aportación y lo que más se le reconoce, y quizá como a ella pero sola, es su trabajo realizado en la Agencia Nacional de Investigación Económica, que ingresa en 1941 y está, bueno, pues prácticamente hasta su muerte. Allí se interesa muchísimo por los datos históricos, le da muchísima importancia a los datos históricos como elementos clave para el estudio del presente y del análisis futuro. Es una empírica que incluso llega a tratar de explicar la crisis económica del 2007. Por tanto, bueno, si por una forma común, en este caso son americanas, de las que hemos hecho referencias a ellas, excepto Joan Robinson. Todas tienen una educación universitaria, por supuesto son más visibles que que las pioneras, adquieren algunas de ellas cargos importantes, pero siguen vinculadas a sus maridos. Ya por último voy a hacer referencia a las triunfadoras. Lógicamente ya en esta época, son posteriores a las anteriores, en esta época ya la mujer accedía a la universidad con más facilidad, no muchas, pero accedían con más facilidad, y ya aquí se les reconocen a ellas mismas la importancia y las contribuciones que realizan a la economía. En concreto, Elinor Ostrom nació en una familia muy humilde, todo lo contrario a todas las que estamos exponiendo. Nace en una familia humilde y la primera en obtener estudios universitarios. Se licenció en 1965, se doctoró en Ciencias Políticas por la Universidad de California, en Los Ángeles, lo que nosotros llamamos la UCLA. Es profesora desde 1966 en la Universidad de Indiana y se casó con su profesor Vincent Ostrom en 1963. El matrimonio creó un centro de investigación internacional que le llamaron Seminario en Teoría Política y Análisis. Ese seminario reunía a investigadores para tratar sobre estos temas. Si tenían muchas inquietudes en esos aspectos. Y ella sí
consiguió el Nobel en 2009 por su obra Análisis económico de la gobernanza de los bienes comunales, del que fue una experta. De hecho, los estudios que realizó esta mujer le parece que, bueno, son dignos de nombrarlo como una escuela en la teoría de la elección pública. Y ya por último, Janet Yellen, que bueno, está todavía entre nosotros, actualmente le gusta la cocina y pasear por la naturaleza. Pero ella es una hija, nació en una casa en la que su padre era médico de Brooklyn, se licenció en la Brown University en 1967, se doctora y digamos que la iniciativa o los estudios de economía fueron para ella muy importantes porque conoció a Tobin, que fue el que le dirigió la tesis junto con Stiglitz. Ella se doctora en economía en la Universidad de Yale y ha sido profesora en Harvard, en la London School y en la Haas School de la Universidad de California. Fue la segunda mujer en ser profesora. Se casó con el profesor también George Akerlof, pero quizá lo que podríamos decir que quizás más importante, los cargos que tuvo, como ya que fue presidenta, Obama le nombró presidenta del sistema de la Reserva Federal y también ha sido presidenta del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. Realizó muchísimos estudios, muchísimas investigaciones sobre análisis y consecuencias del desempleo involuntario, sobre los ciclos económicos, sobre la pobreza y la desigualdad, y adquirió numerosos premios y distinciones. Y ya vemos que estas triunfadoras, por eso la llamamos así, ya adquirió una serie de menciones que las anteriores no habían tenido. Como conclusión, bueno, yo he puesto ahí una serie de palabras a mi charla, a la presentación que he hecho. He puesto ahí una serie de referencias, ¿no? Por supuesto que son mujeres muy relevantes, que destacaron en su época, incluso las últimas a las que hemos hecho referencia, ha habido personas, mujeres que han estudiado en la universidad en el siglo XX, pero lógicamente la relevancia que han tenido estas mujeres han sido pocas. Por tanto, han sido muy emprendedoras, muy inquietas. Las primeras han tenido una falta de visibilidad en sus aportaciones, que quizás con esta charla que estamos dando y con esta exposición que habéis hecho, pues se le pueda dar más visibilidad. Hay que reconocer, bueno, siempre le ha dado un reconocimiento a sus parejas, realizando contribuciones con ellos, y sin embargo los logros prácticamente la mayoría de los casos se los llevaban sus maridos. Parece que es verdad que está cambiando. Ha habido en las últimas, hemos visto un cambio, que aunque también se casaron con profesores y con personas famosas, ellas también adquirieron ya un prestigio. Sin embargo, todavía tenemos muchos caminos por recorrer. Y aquí es donde, por ejemplo, nuestros estudios están todavía en ello. Si miramos a la cúpula de las empresas, la mayoría son hombres. Si miramos a los socios de las empresas auditoras, también son hombres. Si miramos los catedráticos, casi todos son hombres, cada vez hay más mujeres, pero son hombres. Es decir, todavía nos queda mucho camino por recorrer, y espero que con esta charla y con esta exposición los tiempos cambien, y muy deprisa. Muchas gracias por vuestra atención. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, Amalia, por hacernos esta visión a través de la historia, rescatando y visibilizando el papel de las mujeres en la economía. Ha sido, bueno, excelente, y además tiempo, te lo agradecemos. Bueno, son las 10:30, pero podemos estar un tiempo para hacer comentarios o preguntas, así que, bueno, abro el turno, tanto por el chat como los que quieran tomar la palabra, pues simplemente abriendo su micrófono y lanzando pues la pregunta o el comentario que quieran hacer. Bueno, Adriana Fabiola Martín nos está dando las gracias, y Ana María Quintero, que no tiene micrófono, también agradece el hecho de la exposición.
y nos comenta que para que las mujeres dejen de estar invisibilizadas no podemos limitarnos a charlas concretas, que los nombres de las mujeres y sus obras deben ser parte del plan de estudio, y que solo escuchó el nombre de una mujer economista en una clase en toda la carrera. Bueno, la verdad es que... Bueno, tuvo suerte. Sí. La verdad que sí, tuvo suerte. Sí, sí, bueno, Ana María Quintero, estamos de acuerdo. Yo solamente te puedo dar la razón con este comentario, y dejaríamos de tener que celebrar este tipo de jornadas cuando esto suceda en realidad, ¿no? Rocío Moral también nos da las gracias, que muy interesante. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, también puede abrir el micro. Sí, Marta Jiménez. Hola, buenos días. Agradecer la charla, porque efectivamente yo creo que en nuestra universidad hemos carecido efectivamente de que todas estas cuestiones, no solo en presencia de mujeres, sino en contenido formativo en torno a la perspectiva de género en la economía, todavía hay una ausencia muy importante, tanto que yo, siendo profesora de sociología, imparto en el máster de estudios de género la asignatura de economía feminista, porque efectivamente, aunque el enfoque es más social, es más amplio, porque yo obviamente yo no soy economista, pero no nos quedó más remedio, ¿no? Que efectivamente asumir yo esa formación, porque nos parecía imprescindible en un máster con perfil de estos estudios, pero al mismo tiempo yo estoy muy satisfecha de esta jornada, muy contenta, ¿no? Porque abrimos una brecha que yo creo que puede seguirse desarrollando, y que efectivamente poquito a poco en la universidad vamos planteando la perspectiva de género y las aportaciones de las mujeres. Yo creo que una cuestión a plantearse, por lo menos nosotros y nosotras en sociología, ha sido, por ejemplo, el introducir una asignatura que se llama sociología del género, ¿no? Yo creo que la manera, aunque hay que transversalizar la perspectiva de género, pero es verdad que la manera inicial, por lo menos, de garantizar que las titulaciones que impartimos y la formación que ofrecemos incorpora la perspectiva de género y las aportaciones de las mujeres en particular, pues a lo mejor es creando asignaturas con estos perfiles, ¿no? Porque, primero porque creamos alumnado y damos respuesta a inquietudes que ya van creciendo entre el alumnado, y al mismo tiempo porque abrimos líneas de trabajo, líneas de investigación que se pueden consolidar, ¿no? Me ha encantado la exposición. Yo en mi asignatura efectivamente dedico a las pioneras una parte, porque creo que efectivamente no les hemos reconocido históricamente, ¿no? Y nada, muchas gracias por las jornadas, ¿no? Muchas gracias, Marta. Decirles que ya estará con nosotros en la clausura el día 11, dando una charla sobre el título del género en la economía, y sobre todo animar al alumnado, porque de verdad, cuando hablamos de celebrar estas jornadas, la intención de esta charla sobre todo era pues poner los destinatarios pensando en el alumnado, sobre todo pues, para aclarar muchos conceptos por la cantidad de confusión que existe a día de hoy, ¿no? Con toda la cuestión de género. Y ella como experta, pues lo mismo. Nos encantó su personalidad, su forma de comunicar en la cafetería de la facultad, conociéndola por los pasillos, y bueno, y su historia también, como no, pero... Judith, ¿me permite hacer un comentario a esta última intervención? Por supuesto. Yo estoy de acuerdo en que debe haber también disciplinas relacionadas con perspectiva de género, como está diciendo. De hecho, yo participé en un máster y daba una asignatura, mostraba el trabajo, ¿no? Un poco no hablaba de estas mujeres, hablaba precisamente de una situación normativa. No habla, porque yo siempre he sido un poco... digo, bueno, la mujer puede llegar a donde quiera siempre que haga un esfuerzo. De hecho, muchas mujeres de las que hemos hablado llegaron lejos por su iniciativa, por su inquietud, ¿no? Que eso se puede hacer. Lo que pasa es que cuesta mucho trabajo y no siempre se puede conseguir. El ambiente, el contexto en el que te mueves, lógicamente influye. Pero cuando yo di las clases,
me encontré un rechazo total por parte de los hombres. Estoy hablando que esto fue quizás pues, hace a lo mejor 7 u 8 años, que ha cambiado mucho las cosas en 10 años, ha cambiado mucho las cosas. Hubo un rechazo total por parte de los hombres, estaba en un máster, ¿no? Porque parecía como si se estuviera hablando de las mujeres, no entendía, las mujeres estaban a mi favor, las alumnas estaban a mi favor, los hombres se opusieron. Y fue problemático, es decir, yo a la tercera vez que lo di, dije, ya no lo vuelvo a dar, porque me genera un conflicto tremendo en la clase entre ellos. Porque, bueno, también es verdad que la gente joven, sobre todo los que llegan a la universidad y que hacen un máster, tienen menos discriminación y tienen una situación más de igualdad entre hombres y mujeres, por lo tanto ellos no ven esa discriminación que ha habido y que, bueno, porque culturalmente la ha habido, es decir, no es que nosotros estemos inventando nada, culturalmente la ha habido, pero realmente es difícil porque yo creo que en estas cosas el hombre también tiene que reconocer la situación, ha existido y tiene que cambiar, pero no es que se discriminen ni más ni menos, es que es un hecho real y bueno, yo creo que por la iniciativa y las inquietudes que han tenido mujeres en nuestra historia, estamos como estamos. Si no, a lo mejor estaríamos exactamente igual que nuestros padres. Que mi madre no estudió y a mí vamos, una de las cosas que no he dicho, muchas veces la influencia que tiene la familia, ¿no? La orientación que hace los padres, ¿no? En que tú estudies y demás. Mi madre dijo que lo primero era estudiar y después trabajar y después casarse. Ese era el orden en mi casa. Y bueno, lo hicimos todas así. Somos 4 hermanas y lo hicimos todas así. Es decir, que realmente te influye mucho lo que tú percibes, ¿no? Lo que tú recibes. Y eso tiene que ser poco a poco. Eso es educación y eso es cultura. Eso tiene que ser poco a poco. Pero me parece la iniciativa estupenda. Ojalá tengamos que dejar de darla y sea simplemente histórico. Muchas gracias por la... Cierto es, y desde luego que bueno, como profesoras y profesores, yo creo que nuestro compromiso está en eso, porque también ya, bueno, la forma de pensar de las personas ya adultas y que poco se puede hacer, ¿no? Entre compañeros. Pero yo creo que con el estudiantado sí hay una labor ahí que Sí. importante, donde deberíamos de comprometernos y en esas estamos, ¿no? Y por eso, bueno, pues animar al alumnado a debatir, porque solamente con escucharles a ellos discutir nos vamos a dar cuenta de si realmente hay o no desigualdad, si hay o no problemas, igual nos sorprenderíamos. Y por eso es necesario no solamente hacer charlas formales donde participe el profesorado, sino llevarlo a las aulas y estar donde debemos estar, donde podemos hacer el cambio, yo creo, ¿no? Donde hay esperanza todavía, que es con la juventud. Porque sí que es verdad que el debate sigue abierto y hay mucha polarización con este tema y muchísima confusión también. Entonces, desde los datos, desde el rigor, desde el conocimiento y desde la implicación, yo creo que es importante eso, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, el 11 de diciembre me encantaría que hubiera muchísimo más público en este foro, que fueran estudiantes más que profesorado, que bueno, igualmente serán bienvenidos, pero tenemos espacio para muchísima gente más. Nos comentaba Fran García, que también está de acuerdo con Ana María Quintero en el comentario acerca de que, bueno, de que no aparecen referentes durante la carrera que sean mujeres. Bueno, yo creo que esto se puede extender no solamente a la economía, esto es un mal que sucede en todas las disciplinas científicas del conocimiento, disciplinas científicas, artísticas y de toda índole, porque es la historia de la humanidad. Y bueno, dice Frank que es más, algunos de los apellidos de mujeres los asociados directamente a hombres. Esto es algo que no solamente le pasa a los hombres, también nos pasa a las mujeres. A mí me pasa cuando leo referencias y veo un nombre punto, ¿no? Abreviado, tiende por defecto a mal pensar que el género pues, es masculino. Y bueno, nos da las felicidades por la iniciativa. Gracias, Fran. Y Francisco Javier Amador también nos da la enhorabuena por la organización y nos recuerda, bueno, que la exposición se puede visitar, toda esta charla que nos acaba de hacer Amalia acerca de las semblanzas, fruto de una exposición física de Roland, están actualmente expuestos en la Facultad
de Economía, Empresa y Turismo y estarán hasta el 11 de diciembre. Los tenemos ahora mismo en el hall en la primera planta y bueno, probablemente los bajemos también a la planta 0 porque para que tenga todavía más visión, pues, sugerencias de compañeras y compañeros de la facultad. Rosa María Lorenzo, compañera de la Comisión de Igualdad, nos comenta las razones por las que las mujeres no se han visibilizado en la economía, que si han sido siempre las mismas o han cambiado. Esto es una pregunta para ti, Amalia. Sí, me la puedes repetir porque no me da cuenta. Que si las razones por las que las mujeres no se han visibilizado en economía han sido siempre las mismas o han cambiado. Bueno, pues no sé responder exactamente esa pregunta. Yo creo que, bueno, actualmente sí que hay muchísimas, no hay, pero hay muchas mujeres que están estudiando economía y que tienen una influencia. Son pocas, es que todavía estamos en el camino. Las causas, bueno, yo tengo mi propia opinión. Yo creo que aparte del aspecto cultural de la educación, porque lógicamente no se escribe los libros cuando tienen 18 años, necesita una formación y poco a poco necesita la inquietud, pero es necesario poco a poco ir escribiendo, ir formándote y vas incrementando tus conocimientos día a día, con lo cual para que una persona tenga ya un éxito pues tiene que tener una edad media, no podemos hablar de la juventud. Y lógicamente hay una cultura en la que se ha potenciado en muchas familias, y hablo de familia en el colegio, más en los hombres que en las mujeres, pero eso es así, vamos. En mi época desde luego lo era. Yo quise estudiar económica y mi padre se opuso totalmente, quería que estudiara medicina. Y bueno, son cosas que te influyen, te sitúan, si la percibes, y muchas veces cuando te planteas a lo mejor hacer algo, llegar a catedrática, tienes que renunciar, estás casada, tienes que renunciar a tu familia, a disfrutar de tus hijos, supone un esfuerzo muy grande, no tienes apoyo externo y hay un esfuerzo grande. Y muchas mujeres muchas veces no lo quieren hacer, porque no le compensa el esfuerzo, a lo mejor ese reconocimiento. Pues verdad, es verdad, pues son válidas como todas y sin embargo no lo quieren hacer. Eso por un lado, ¿eh? Y por otro lado, la orientación profesional. Es importantísimo tener un maestro, alguien que te esté orientando, que te indique, que te anime. Eso es importantísimo porque en momentos de flaqueza los tenemos todos. Sí, bueno, Yo quería comentar una cuestión. Quería comentar algo, no sé si puedo, Judy. Bueno, muchas gracias a Amalia en primer lugar por la comunicación, por tu exposición y por haberla enviado acá. Y quería comentar alguna cuestión relacionada con esto último y que espero que luego quede en la próxima semana también, que vamos a tener otra actividad el viernes, quede reflejada de una forma más amplia. Y es que en realidad en los últimos años la mayor parte del alumnado que se ha formado es un alumnado que es mujer, por lo menos en esta facultad. Los 40 años que llevamos, mayoritariamente digamos, los que han estudiado en la Facultad de Economía, Empresa y Turismo en sus distintas titulaciones han sido mujeres. El problema está en cuando eso se vuelca en el mundo laboral, esa presencia masiva de las mujeres no está. Y tú dices efectivamente que son cuestiones relacionadas con los obstáculos, las dificultades o la elección de las mujeres. Sí. Una elección que también tiene mucho que ver con cómo se ha configurado el mundo, con cómo se ha definido este mundo, en donde parece que esos rasgos vinculados a la masculinidad son los que triunfan, mientras aquellos que se vinculan a la feminidad, que no sé yo hasta qué punto pueden ser masculinos o femeninos, efectivamente, son los que se quedan atrás, ¿no? Y entonces quizás ese es el tema, que hay que cambiar algunos de los parámetros de cómo se organiza esta sociedad para que las mujeres elijan, digamos, aquello que en realidad deseamos, ¿no? Yo me lo planteo a veces en estos términos cuando me dicen, bueno, yo nunca luché por la entrada de las mujeres en el servicio militar porque no me gustaba lo del servicio militar. Luego, evidentemente, no voy a luchar por una cosa que me parecía que no tenía ninguna aportación para el mundo, no solo de las mujeres, sino para el mundo en general, ¿no? Que su aportación era limitada. Luego, en esto igual, ¿por qué voy a luchar para entrar en una cosa en la que no creo? La cuestión es luchar en cambiar ese formato, en cambiar ese modelo.
donde ahí quizá sí me interese más estar, ¿no? Sí, sí, tienes razón, ¿eh? Eso precisamente, bueno, no sé si lo ha contado Judith, pero la semana pasada estuve en una reunión con las auditoras y lo que se trataba es dar visibilidad a las auditoras, las socias auditoras, que hay poquísimas. Con el 50% del alumnado son de economía o materias relacionadas con la economía son mujeres, y hay poquísimas mujeres auditoras, por ejemplo, ya en los niveles altos. Y se estaba viendo eso, el por qué, porque el patrón, el modelo que se ve, pues no gusta, y a lo mejor hay que cambiarlo. Pero para cambiarlo hace falta llegar, y claro, pues todo esto es un proceso en el que, porque la historia es la que es y la tenemos que cambiar, pero es un proceso. Siempre se dice que a largo plazo pues llegaremos a donde sea, pero claro, no sabemos si lo vamos a ver o no. Es verdad que es fundamental el cambio es muy importante, y todo lo que se haga para el cambio es importante. Eso sí es verdad, y los modelos hay que cambiarlos, claro. Ese es el problema. Yo añadiría también las referentes cercanas. Para mí, por ejemplo, en mi propia carrera profesional ha sido, bueno, yo tuve grandes profesoras de matemáticas, algebristas, y para mí el álgebra era femenina. Cuando salí como investigadora afuera, me di cuenta que no, que era un área de conocimiento dominada por los hombres, y sufrí el machismo ya saliendo fuera. Entonces, quizás tuve la suerte de que en mi facultad se daba esa excepción, pero en general hace falta tener referentes de mujeres que estén en esos lugares, ocupando esos lugares desde la igualdad. Sí. ¿Verdad? Bueno, estoy de acuerdo. Hablando de cifras, Domingo Lorenzo apunta, que ya nos ha hecho la estadística, de que en esta charla hay solo un 65%, o sea, solo no, del total de asistentes, un 65% son mujeres, y que echan falta más presencia de hombres. Quintero vuelve a añadir que relacionado con lo que comenta Amalia y Conchi, que influye mucho en la educación que recibimos las mujeres. Hay menos mujeres en determinados puestos porque no aparece que si un hombre quiere doctorarse tenga que renunciar a tener familia, pero sí parece que se crea una situación de escoger entre vida profesional y vida personal en el caso de las mujeres. También se sigue educando a la mujer para lo privado, los cuidados, y al hombre para lo público. Creo que es un proceso de cómo se nos construye la mirada desde pequeña. Pues, de nuevo vuelvo a coincidir con Ana María Quintero, no sé ustedes, y Fran Ledesma también apunta que totalmente de acuerdo con Ana. No sé si sabéis que la Unión Europea, por supuesto, que está incentivando todo la igualdad entre hombres y mujeres, y consideran que el problema es en la educación. Por ejemplo, dicen que en el ámbito tecnológico hay muy pocas mujeres, y están fomentando que haya mujeres que estudien, si quieren, que la educación desde pequeño sea de tal manera que las mujeres elijan carreras tecnológicas, porque es verdad que son menos, las ingenieras son menos que los ingenieros, ¿no? Y existe que son estrategias que tiene la Unión Europea para fomentar lo que estáis diciendo, para que no exista diferencia en la educación desde pequeño al niño y la niña, y que no le vaya a condicionar la elección futura, que tanto uno como otro puedan elegir lo que se quiera. Que eso no es una cosa que nos estemos inventando, eso está en todo el mundo, y existen, hasta la Comisión Europea tiene una estrategia, un objetivo con respecto a ello, y ha puesto normas y ayudas. El número por aquí, Domingo Jesús, por eso, muchas gracias. Bueno, no sé si hay algún comentario o alguna pregunta más, la verdad que nos hemos extendido un poquito en el tiempo. Si hay algún comentario más, y si no, bueno, yo creo que es momento de despedirnos, pero quedándonos con ganas de más. Yo les emplazo a todas y a todos a continuar siguiendo las jornadas. La próxima sesión será el viernes siguiente, con la participación de Ángela Torbay desde la Unidad de Igualdad de la ULL, y con una charla de nuestra compañera Conchi Pérez, que nos hablará de las mujeres en la Facultad de Economía, Empresa y Turismo. Ya vamos a aterrizar en nuestro contexto real y cercano, una charla de cifras para una reflexión. O sea, hablará primero Ángela, igual de la Universidad de La Laguna, y luego Conchi, en concreto, de cómo está la situación en cifras en nuestra facultad.
Eso será el próximo viernes y ya para concluir tendremos la presencia de Marta Jiménez, que le agradezco también que esté aquí hoy. Y bueno, para despedirme, primero que nada, muchísimas gracias, Amalia. Esperamos seguir en contacto contigo y con ustedes, con tu equipo. Continuar, pues bueno, pues aprovechando estas sinergias, ya que nos hemos conocido y que también yo creo que la pandemia nos abre las fronteras, de repente, ¿no? Tenemos esta facilidad de estar en cualquier lugar y por ese lado es maravilloso, ¿no? Hay que también acoger lo bueno que nos ha dejado estos momentos tan difíciles, agradecerte infinitamente el que nos hayas abierto la puerta a estas primeras jornadas, que hayan sido ustedes y de esta manera, ha sido maravilloso. Y yo no me quiero despedir tampoco sin agradecer de nuevo personalmente a mis compañeras de la Comisión de Igualdad de la Facultad, que sobre verdad trabajar con mujeres es un lujo, con mujeres como ellas. Así que gracias Rosy, Conchi, Micaela, que fue la organizadora del debate que no se pudo celebrar, y también Raquel Martín, que seguiremos dando guerra. Y bueno, a continuación ahora, dentro de 5 minutos ya, hay un acto también fantástico con charlas muy interesantes, la compañera Sara Cuesta, un acto del Instituto de Estudios Universitarios de Estudios de las Mujeres en conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Todos los que y todas las que puedan continuar, yo sé que estar toda la mañana pegado a una pantalla es duro, pero igual, bueno, merece la pena y van a hacer la sesión, ahora mismo va a suceder a continuación. Y nada más, yo no sé si se me olvida algo, bueno, se nos olvidó la semblanza de Esther Duflo, ¿no? Que la tenemos pendiente, de la segunda Premio Nobel Mujer en Economía. Muchísimas gracias a todas las personas que han asistido y esperamos seguir contando con vuestra presencia. Muchas gracias. Ahora, a ver,